Y hubo ocasiones en que yo fui con mi currículum, la persona que estaba me lo recibía, me miraba de arriba abajo y me decía, le llamamos, las barreras en nuestro entorno las ponemos nosotros mismos muchas veces. Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Inclusión Podcast, el primer programa en la República Dominicana que habla sobre inclusión, discapacidad y neurodiversidad. Aquí lo tratamos todos, aquí nada se queda fuera. Y hoy tengo el placer de que me acompaña Raimelin Mota Cruz. Él es abogado, promotor de derechos humanos y voluntario comprometido con su comunidad y la formación ciudadana en República Dominicana. Conversaremos sobre liderazgo, derechos humanos, servicio comunitario e inclusión, a través de una historia marcada por la vocación de ayudar a los demás. Raimelin, gracias por acompañarnos y es un honor tenerte con nosotros, de verdad que sí, muchísimas gracias. Gracias, Julio. Yo más que agradecido por la invitación a tu programa, Hablando de Inclusión Podcast. Yo creo que estos son los espacios que nos dan las oportunidades para poder desarrollar nuestro conocimiento y que las personas sepan y entiendan de que día a día hay personas como tú que tratan de llevar este tipo de conocimientos hacia los que no tienen la oportunidad de que alguien les diga cómo se hacen las cosas y cómo son las cosas. Qué bien, Raimelin. Raimelin, ya para ir iniciando, ¿te conocen igual aquí en la capital, los que te conocemos de aquí de la capital, o te conocemos por tu trabajo en la capital, como te conoce la gente de tu pueblo? Si supieras que no, hay como una diferencia marcada entre mi vida laboral y social en Santo Domingo, así como mi vida también laboral y social en San Cristóbal o Cambita Garavito, de donde yo soy. Vámonos para San Cristóbal entonces. Yo soy de Jaina también, soy san cristobalense también, o san cristobero, como algunos dicen. Así es. Prefiero san cristobalense, pero ya eso se lo dejamos a la gente de literatura y esa cosa. Bien. Cuéntame, ¿cómo fue tu desarrollo en Cambita Garavitos? Fíjate, mi desarrollo en Cambita fue un desarrollo marcado por quizás en ese momento el poco conocimiento que las personas tenían sobre lo que es una persona con discapacidad. Yo vengo de estudiar en un centro educativo que, aunque no era un centro privado, pero parecía privado, porque los dirigían unas monjas canadienses. Okay. Y estas monjas tenían como misión, pues, sacar adelante a estas personas que habían adquirido alguna discapacidad o que en un momento nacieron con ella. Y yo fui parte de ese centro educativo donde cuando la sociedad aún no conocía sobre las personas con discapacidad, pues esas monjas, esos profesores, pues se encargaban de que tú, como estudiante, como ciudadano, te pudieras insertar en la sociedad. Naciste en Cambita y hablas de ese trabajo que hicieron las monjas y vemos otra vez cómo la escuela es parte fundamental del desarrollo de cualquier niño, tenga discapacidad, neurodiversidad o no. Es parte fundamental. Entonces, quiere decir que los maestros tienen un gran trabajo. Claro que sí. Porque ellos pueden marcar un niño para bien o lo pueden marcar para mal. Raimelin, luego de que sales de la escuela, ¿cómo fue tu vida universitaria? ¿Te metiste en política? ¿Qué pasó con la vida de Raimelin en ese momento? Fíjate, inmediatamente yo salgo ya de la escuela, pues no pasó mucho tiempo, como a los 3 meses logré conseguir una beca e inscribirme en la universidad a estudiar Derecho. Todo el que estudia Derecho, por lo general, se motiva por la política. Sí. Y mi comunidad, Cambita Garavito, pues no está exenta de política. Mi familia, hay personas que trabajaron con políticos y a mí también me interesó la vida política más por el deber que conlleva la política de servir que de yo servirme. Dale un saludito a nuestro amigo Robert Soto. Saludo a mi vecino Robert Soto. Mi amigo allá de Cambita, de verdad que sí, un abrazo, Robert. Y sigue. Bueno, pues bien, te decía que me motivó mucho la vocación de servicio que se adquiere desde la política, de tu poder ayudar a personas que de verdad necesitan y que la gente entienda que tú estás en política por el simple hecho de querer ayudar y no de lucrarte personalmente. Esa es la parte comunitaria que nos llama de la política. Eso es como el primer amor de la política, que nos llama por la parte comunitaria, la parte social. El problema
es cuando conocemos un poquito más. Cuando nos adentramos en un partido político y conocemos cómo se maneja todo, cómo se manejan algunas cosas, algunos gobiernos en el Estado, es un poquito a veces chocante con lo que uno tiene idealizado. Y ahí vienen los problemas, ¿verdad que sí? Totalmente de acuerdo contigo. Yo te digo, yo fui una persona que militó en un partido por alrededor de 15 años. Y ya en el 2024, pues entonces yo decidí que mi vida en un partido político, pues había concluido. Y decidí, pues entonces, seguir mi vida social y profesional en otros ámbitos que no tengan mucha vinculación con la política. Bien, y de tus padres, ¿qué valor le das? Qué sé yo, en mi caso yo digo que yo soy familia, iglesia y deporte. Esos son como mis pilares que me sostienen y los que me han formado. En tu caso, ¿qué lugar ocupa tu familia? Mi familia siempre ocupó y va a ocupar un lugar preponderante. Yo vengo de ser hijo de un padre que no fue a la escuela, que no estudió, pero sí se preocupó porque yo me preparara. Yo no tenía el chance de quedarme acostado. Se ve y se nota que estás preparado. Yo no tenía el chance de quedarme acostado en mi casa. Mi trabajo en ese momento era estudiar. Aunque mi padre no estudió, ahora sí, mi mamá se formó, se hizo licenciada en enfermería, pero también siempre estuvo ahí. Tú no puedes dejar la escuela, tú tienes que salir hacia adelante. Y esa motivación de que yo no puedo dejar la escuela, que tengo que salir hacia adelante, todos los días, aún hoy, me recuerda de que ellos estuvieron presentes y están presentes para que yo tuviera un mejor futuro. Qué bien, Raymerlin. Raymerlin, ¿cuál fue tu primer trabajo en Derecho? Mi primer trabajo en Derecho. Fíjate, el Derecho es muy amplio. Tiene varias ramas. Por lo general, cuando nosotros estamos en la universidad, siempre decimos que el área principal que vamos a trabajar es el Derecho Penal. Todos queremos ser penalistas. Cuando nos graduamos, nos damos de cuenta de que eso es mentira. No queremos ser penalistas. Queremos conseguir otro trabajo dentro del derecho, ya sea como empleado o sea algo que sea rápido. Pero mi primer trabajo fue una medida de coerción, como todo abogado principiante. Ese fue mi primer trabajo. Una medida de coerción de un señor al cual le hicieron un robo en su casa, de allá de Campita Garavitos, y un compañero mío y yo, pues entonces le servimos como abogados. Ese fue mi primer trabajo. ¿Asumieron esa defensa? Sí. ¿Y cuáles retos te ha tomado en el proceso? Me imagino que has pasado por diferentes trabajos. ¿Cuáles retos te ha traído el tener discapacidad? ¿Alguien en algún momento te excluyó por tener una discapacidad? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate, yo en principio, luego de que me gradué de abogado y eso, yo entendía que tenía que establecerme como un abogado independiente. Pero luego las cosas se ponen un poquito incómodas. En este país hay demasiados abogados y tuve que optar. ¿De qué abogado y contador? Claro que sí. Tuve que optar, pues entonces, por buscar, ¿verdad?, trabajo en instituciones, ya sea públicas o privadas. Me sorprende y me sorprendió mucho en el momento de que en ese tiempo habían personas que entendían que el tener una discapacidad físico-motora como la mía, pues entonces era motivo de que yo no tuviera ningún tipo de conocimiento o capacidad de lo que se iba a hacer. Claro, yo entiendo que para ese momento quizás hablar de discapacidad pues era algo que no era un tema muy sonante en ese momento. No estaba de moda. Pues aquí los temas a veces se ponen de moda. Entonces en ese tiempo como que no estaba de moda. Y hubo ocasiones en que yo fui con mi currículum, la persona que estaba me lo recibía, me miraba de arriba abajo y me decía, le llamamos. Más nada. Más nada. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar.
La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Raimerlin, ¿puedes enseñar tus brazos? Sí, claro. Para que la gente lo vea, porque sé que en ocasiones se me pasa decir qué discapacidad tiene la persona y digo yo, cónchale, no se van a dar cuenta. Raimerlin, tu trabajo en la parte del defensor del pueblo, ¿en qué consiste? ¿Y cómo llegaste ahí? Bien, yo llego al Defensor del Pueblo por una fundación que se llama la Fundación Gisela Eusebio Life Transformer. Yo en Instagram, en la Fue página mi primer contacto inclusivo. Sí, claro. En la página de Instagram de la fundación, Ajá. llené un enlace y como siempre uno llena los enlaces, me olvidé de ese enlace. Digo, yo lo lleno, envío mi currículum. Si me llamaron, bien. Si no, también. Pues como a los 6 meses, creo, me llamaron de la Fundación Gisela Eusebio para hacerme una entrevista y crear mi perfil y presentar mi perfil, pues entonces, a diferentes instituciones para optar por una posición. No tenía definido una posición de formación ni como abogado, nada de eso, sino cualquiera. ¿Y pasaste por el programa Coaching para Más Capacitados? El programa coaching, yo no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo tú sabes, estoy trabajando y tengo diferentes cosas que hacer, pero es posible que ahora que empieza una nueva etapa del programa de coaching, me inscriba para participar. Pero esta fundación, te digo que fue la primera oportunidad inclusiva que yo tuve. Crearon mi perfil, lo sometieron ante la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo y creo que como a los 25 días, pues recibí una llamada de la parte de recursos humanos del Defensor del Pueblo diciéndome que tenían una vacante para mí como promotor de derechos humanos. Yo me sorprendí porque yo anteriormente había mandado muchos currículum al Defensor del Pueblo y otras instituciones y no era mi oportunidad. Pero yo entiendo que todo obra para bien y que Dios le tiene a cada quien lo suyo guardado y que ese era mi momento y llegó. De verdad que sí. ¿Y en qué consiste eso de ser promotor de derechos humanos, verdad? Bien. Como su nombre lo dice, promotor, promocionar lo que es el conocimiento de los derechos humanos. Mi función consiste en dar charlas, talleres a centros educativos, a instituciones públicas o privadas que soliciten a la Oficina del Defensor del Pueblo capacitaciones para su personal en cuanto al conocimiento de los derechos humanos, conocimiento de la Constitución, conocimiento de garantías jurisdiccionales, conocimiento de los temas sobre cultura de paz y resolución de conflictos, y así también sobre el conocimiento de masculinidad positiva y ese tipo de temas que ahora mismo son tope en lo que es el conocimiento de los derechos fundamentales. No vinimos aquí a hablar sobre el Defensor del Pueblo, pero esos servicios están gratis. O sea, ¿cómo es el proceso para una institución, una junta de vecinos solicitar la intervención en algún momento del Defensor del Pueblo? Como tú lo has dicho, estos servicios son de forma gratuita. Solamente el encargado, ya sé, si es, por ejemplo, una institución pública, pues el encargado de formación en la parte de recursos humanos se contacta ya sea conmigo como promotor o con mi supervisor y hace una solicitud formal para que se le impartan cursos en el área que ellos entiendan que puedan llenar requisitos para que los colaboradores de la institución pues conozcan sobre los derechos fundamentales. Y ellos llenan un formulario o si no lo hacen por correo, nosotros respondemos dentro de lo posible y entonces creamos el cronograma de las posibles actividades y los posibles temas que se le vayan a impartir. Bien, vemos que en tu desarrollo pasaste por diferentes etapas de tu vida donde te involucraste en grupos juveniles que eran totalmente comunitarios y sin fines de lucro. Y ahora trabajas en una organización que brinda los servicios sin un costo, sino para intervenir y mejorarla y defender al pueblo como su mismo nombre lo dice. ¿Cómo se siente servir sin esperar nada a cambio? Bueno, se siente satisfactorio, de verdad te lo digo, porque yo en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, te puedo decir que fui una persona agraciada, porque todo el mundo
aunque las personas a veces por desconocimiento, pues te trataban de forma distinta, pero siempre yo tuve la ayuda de mi familia, siempre tuve amigos que se juntaban conmigo, que caminaban, tuve buenos profesores que me enseñaron cómo se hacían las cosas y por qué no debía afligirme ante cualquier tema que la gente dijera en contra mía. Y te digo que yo quise, qué sé yo, de una forma retribuir lo que la sociedad me había dado. Por eso en 2014 me hice voluntario de Cruz Roja, a la cual le dediqué 8 años de forma voluntaria, sin ningún tipo de pagos, para que la sociedad viera que así como yo recibo, pues también ellos tienen la forma de recibir de una forma u otra. Así también, pues ya por un tema no tanto político, sino también de sociedad y de servir, fui miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Cambita, mi municipio, a la cual hicimos una gestión de 2 años. Y en esa gestión de 2 años, pues la sociedad también conoció sobre nuestros dotes como estudiante en ese momento y nuestro dote de servidor social. Bien, Ray Merlin. Ray Merlin, un consejo a un joven con discapacidad o neurodiversidad que entiende que su vida, que entiende que su vida no va para ningún lado, que no tiene oportunidades de nada, pero que también sus padres y su entorno piensan lo mismo. Bueno, yo siempre digo de que las barreras en nuestro entorno las ponemos nosotros mismos muchas veces. Si tú naces escuchando de personas de que tú no sirves para nada, de que tú no puedes hacer nada y tú te lo crees, pues entonces tú vas a ser un inservible. Ahora bien, cuando tú entiendas que aunque los demás digan de que tú no sirves, pero tú sabes que dentro de ti hay un potencial, pues entonces tienes que desarrollarlo. Muchas veces las personas con discapacidad tendemos a sentirnos cómodos en nuestra zona de confort. Por ejemplo, yo soy de Cambita, yo quiero un trabajo en Cambita. Yo no quiero salir a Santo Domingo, no quiero salir a San Cristóbal Centro. Y yo te dije, wow, tú sales todos los días para la capital. Por lo general, la mayoría de personas de Cambita que trabajan en Santo Domingo solamente duermen allá. Yo hago lo mismo. Sí. Yo salgo día a día, ya sea para San Cristóbal, para una oficina de abogados a la cual pertenezco, o sea para el defensor del pueblo, y yo llego a mi casa solamente a dormir. Pero si yo me hubiese quedado en aquel momento, donde yo sí encontré personas que me dijeron de que quédate en Cambita, no te muevas mucho, tú lo vas a tener fácil porque tú eres una persona con discapacidad. Date tranquilo aquí. Ninguna persona con discapacidad la tiene fácil y tú lo sabes. Todo el que le diga eso a un joven le está mintiendo. Es rompiendo brazos, señores. No es desde la comodidad de tu casa que se van a lograr las cosas. Lamentablemente, y gracias a Dios, tenemos discapacidad. En mi caso, gracias a Dios, no lo cambiaría por nada. Realmente no me hace falta una mano. Tal vez lo he pensado, pero realmente en ocasiones me han dicho, no, si tú lo crees, Dios te lo puede hacer. Yo le dije, bueno, probablemente nos ponemos enemigos, Dios y yo. Pero señores, de verdad que sí, que debemos de salir adelante. Como dice Ray Merlin, nosotros no vamos a conseguir nada acostados. Tenemos que salir a prepararnos porque las oportunidades llegan, o la suerte, como muchos le llaman, llegan a los que están preparados. No van a llegar a ti que estás pensando en que otro debe trabajar por ti. No van a llegar porque tú piensas que tu hijo no puede hacer nada ya porque tiene una discapacidad. Trata de explotarle un talento, trata de que él investigue, que se cree una capacidad de algo, de lo que sea, de lo que le guste, que en algún momento puede llegar una oportunidad y que se crea que él es una persona con discapacidad y que puede lograr muchísimas cosas. Ray Merlin, hablemos un poquito sobre accesibilidad. ¿Cómo vamos en materia de accesibilidad en la República Dominicana? Yo creo que dentro de lo que cabe, hemos ido avanzando un poquito. Ya yo veo que aquí en el distrito la mayoría de las principales avenidas tienen lo que le llamamos rampa, ¿verdad? De acceso, donde las personas usuarias de silla de ruedas pues pueden acceder. Algunas instituciones públicas y privadas al día de hoy todavía no cuentan con accesibilidad. Por decir un caso, por ejemplo, si tú eres una persona usuaria de silla de ruedas y tú estudias en la UAS, hay algunas aulas que son accesibles porque están en el primer piso.
Pero la que está en el segundo piso y el Creo tercero... que en el tercer episodio hay una historia sobre eso. En el tercer piso y en el segundo, tú no puedes acceder. Por ejemplo, donde yo trabajo, yo tengo una compañera que también trabaja en ese mismo espacio que yo trabajo. Dale un saludo, hombre. Mi compañera Patricia Ramírez, todos la conocen. Claro que sí. Usuaria de silla de ruedas. Patricia Ramírez no puede subir al aula del defensor en la UAS porque no hay accesibilidad. No hay rampa ni para el primer piso, pero tampoco para el segundo. Qué lío. Qué lío. Pero te voy a decir, te voy a dar un dato. A veces tú vas caminando por una calle de Santo Domingo o de San Cristóbal, cualquier provincia, y tú te encuentras con que un comerciante, cualquiera, pues, según él, para que los motoristas no se suban por la acera, pues le puso unas barandas, ¿verdad? Que atraviesan la acera de lado a lado. Y yo pregunto, ¿y si una persona usuaria de silla de ruedas tiene que transitar por ahí? ¿Se tiene que bajar a la calle y dar la vuelta otra vez para poder acceder? Y creo que ahí es donde debe entrar el Estado, señores. O sea, el Estado, sin importar si es un pueblo, si es aquí en el Distrito Nacional, creo que debe velar por la accesibilidad. Y es que no sabemos, hacemos un censo de cuántas personas pasan con discapacidad por una acera y aunque el número arrojado sea 0, no sabemos en qué momento alguien con discapacidad va a pasar por ahí o en qué momento alguien con discapacidad va a necesitar ese espacio accesible. Pero como dicen muchísimas personas y decimos nosotros también, en algún momento vamos a llegar a la vejez. Y cuando llega a la vejez, se van las fuerzas, se van algunas capacidades y entramos en una situación de discapacidad. No es o sea, la única forma de evitar llegar a tener una discapacidad probablemente sea la muerte. Y no sabemos ni siquiera cuándo nos vamos a morir. Rey Merlin, la ley 5-3 establece que en el código, la parte laboral, de que en el sector público debe haber un 5% de la empleomanía. Debe tener discapacidad y en el sector privado un 2%. Te tengo 2 preguntas, pero te voy a hacer una, me responde y después te hago la otra. ¿Crees que en República Dominicana se cumple esa ley del 5 y el 2% de la empleomanía ahora mismo? Si fuéramos a hablar de cumplimiento a cabalidad, yo entiendo que no se está cumpliendo. Y te voy a dar un ejemplo sencillito. Si eso que establece la ley 513 sobre la empleomanía con discapacidad se estuviese cumpliendo, muchas de las fundaciones que existen hoy en día, que están trabajando el tema de inclusión de empleomanía, pues no existieran. Porque es una responsabilidad del Estado, en este caso del CONADIS, ¿verdad? Como gestor de políticas públicas, crear las condiciones necesarias para que las empresas o para que las instituciones públicas, pues, llamen, ya sea a concurso, a personas con discapacidad, o que contraten a personas con discapacidad por su capacidad. Porque esa es otra cosa. Las personas con discapacidad no podemos entender o no podemos pretender que nos van a contratar. No hagan favor, es un favor. Si te contrato no me van a contratar si yo no tengo la capacidad necesaria. Porque donde yo estoy, que me contrataron, yo tengo la capacidad, yo soy abogado. Entonces, yo tengo los conocimientos para impartir esos talleres. Ahora bien, si yo me hubiese quedado en mi casa sin ningún tipo de discapacidad, a mí no me van a contratar. Y una amiga que creo que es gerente de responsabilidad social de una institución financiera, en un momento me dijo de que ellos piden postulantes, pero todo el mundo quiere trabajar como recepcionista, como cajero, que son cosas que te van induciendo en el camino, que no llevan una preparación previa académica. Señores, tenemos que prepararnos. O sea, si no nos preparamos, no va a haber una oportunidad nunca. Porque nosotros mismos nos estamos cerrando la puerta. Así es. De verdad que sí. Reimer, mira, voy otra vez con lo de la ley. Uh-huh. Yo creo lo mismo que tú. Que no se cumple. Creo que hay que poner un poquito más de empeño en esa parte. Pero también creo que hay muchas instituciones, y te lo digo por lo menos en el sector privado que estoy un poquito más involucrado, que quieren y están trabajando esa parte de
de ser un poquito más inclusivo, de tener más personas con discapacidad dentro de su cuerpo laboral. Y de verdad que eso me llena de felicidad. Pero creo que las cosas no deben ser porque esa institución quiera, sino porque es una ley, Porque sino es una porque ley. hay una supervisión de que si tú no lo haces, llevas una penalidad. Que se sepa que, ok, ojalá y todos lleguen por amor, pero que se sepa que en caso de que no lo quieran hacer por amor, de que va a llegar por dolor. Entonces, así como hay leyes que tenemos que cumplir, desechos sólidos, impuestos, también tenemos que cumplir con la ley de discapacidad, señor. Es muy importante. ¿Y cumplimos una ley? No. Cuando tú cumples esa ley, tú estás impactando directamente la vida de alguien con discapacidad que no eligió tener una discapacidad. Así es. Ray Merlin, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Me encanta traer personas con discapacidad porque cada vivencia es distinta y personas como tú que decidieron salir adelante me llenan de orgullo y me hacen seguir creyendo en que hay que seguir regando la voz de que la persona con discapacidad tiene que salir adelante. Señores, esto fue un episodio más de Hablando de Inclusión Podcast. Señores, síganos en las redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Hablando de Inclusión Podcast, no es difícil escribirlo. Hablando de Inclusión Podcast. Si por si acaso usted va a la luna y lo escribe, probablemente también allá le salga. Nos llamamos igual en todos los lados. Dele a suscribir, dele like, comparta, comente. Haga de todo todos los días por nosotros. Ayúdanos a crecer, porque tú también eres parte esencial de este proyecto. Hasta la próxima.